Familia, ¿cómo estamos? Nuevamente, hacernos tiempo para hacer una enseñanza. Le he pedido mucho a Dios el hecho de estar con ustedes entre semana también. Tal vez para algunos puede ser un poquito molestoso, pero para otros hay alimento. Alimento, que es la palabra, la cual entra por nuestro oído, llena nuestra mente, nuestro corazón, y eso es lo fundamental. Me encantaría arrancar con una oración para ir a una serie que vamos a hacer o una enseñanza un poquito más larga. Vamos a hacer en 3 partes o 4 quizás, pero esto va a ser para entre semana. Así que no te va a quitar mucho tiempo y tú lo vas a poder ver a cualquier momento. Lo vas a poder ver cuando tengas tiempo, no puede ser mañana, tal vez el jueves, el viernes, pero no dejes de ver esta enseñanza que vamos a aprender muchísimo, muchísimo en un tema el cual no solo nos confronta, sino nos enseña y nos motiva para saber quién es nuestro Señor Jesucristo. Cierra tus ojos. Padre Celestial, mi Dios amado, solo que tu voluntad perfecta se haga no solo hoy, sino todos los días de mi vida y de nuestra vida, Señor amado. Bendice, Señor amado, a cada oyente en este momento, el cual está prestando su oído, su corazón, su mente. Abre sus sentidos, abre su mente, su conciencia, Señor amado, y su espíritu, que lo haga redarguir de justicia, de ley, Señor amado, de entendimiento y que nos guíe para que tu palabra sea totalmente entendida, Señor amado. En este momento vamos a dar un tema, Señor amado, el cual solo quiero que lo hagas tú a través de tu Espíritu Santo, más no yo. Gracias por tu misericordia, la cual la tenemos a diario, Señor amado. Gracias por morir en esa cruz, por resucitar al tercer día y por limpiarnos de todos los pecados, Señor amado, que nosotros teníamos, Señor amado, y que tenemos. Mi Dios amado, yo solo te ruego gracia y misericordia. Todo lo que hacemos son trapos inmundos, trapos de inmundicia, Señor amado, y somos siervos inútiles a tus pies, Padre Celestial, a tus pies, Señor Jesucristo, porque el único digno de exaltar, de alabar eres tú, Señor amado. Gracias, Padre Celestial, por este mensaje, Señor amado. Llénanos de ti, en el nombre de Jesús decimos amén y amén. Gracias, Señor. Vamos a arrancar. Eh, Vamos a hacerlo pronto para explicarlo. Como lo dije, vamos a hacerlo quizás en 3 o 4 partes. Es un tema un poco extenso, un poco largo, pero necesario para nuestras vidas. Muchas preguntas hay acerca de esto y hay muchas personas lo cuales están predicando en las calles. Nosotros podemos ver y ya los tenemos muy identificados. Y como yo siempre les he mencionado, las enseñanzas no son para tener algo en contra de los demás o para juzgar a los demás. Amamos a todos, así estén equivocados o extraviados en su caminar hacia el reino de los cielos. En este caso, vamos a ver un tema que es un poquito controversial, pero tiene que ver con una denominación, en este caso que se llaman los testigos de Jehová. Y vamos a ver qué dice la Biblia por algo que ellos creen y que muchas personas también dudan de que Jesús es Dios, de que Jesús pasó por nuestra tierra, vivió en la tierra, enseñó en la tierra, guió en la tierra, hizo milagros en la tierra y murió y resucitó y ascendió a los cielos. Muchos no lo creen. Vamos esta noche a ver con versículos los cuales rompen nuestro corazón y nuestra mente. Entonces, los testigos de Jehová afirman, y no solo ellos, como muchas personas afirman, que Jesús no es Dios. Y usan pasajes como este, Colosenses 1:15, para afirmarlo. Dicen que Jesús es un ser creado, que Jesús es un ser creado, como todos los seres, humanos o ángeles. Como todos sabemos, el ser humano es creado. Esto fue hace 6000 años atrás, cuando el ser humano fue creado. Igual los ángeles sí no tenemos exactamente cuándo fue, pero esto sí no es hace 6000 años. Los ángeles son creados
Si la Tierra tiene ya 13 billones de años, según la prueba del carbono 14, que es una de las pruebas científicas que nos dan un conteo no exacto, pero nos dan una teoría, no es teoría, sino exactamente hace qué tiempo la Tierra existió. La Tierra ya hubo y los ángeles fueron creados en esa Tierra. Eh, Asimismo, muchas personas piensan que Jesús es un ser creado. Es decir, denigran el grado de Cristo, del Salvador, del que tenía que venir, de ser uno con el Padre y el Espíritu, a ser un ser creado como cualquiera de nosotros. Pero vamos a la escritura. Colosenses 1:15 que nos dice, Él es la imagen de Dios, invisible, el primogénito de toda creación. El primogénito. Primogénito, primero. El primero. Pero aquí dice de toda creación, o sea, fue el primero de toda la creación que ha existido. De la tierra, de lo que miras en el cosmos, absolutamente de todo. Las galaxias, eso dice, de toda la creación, creación de Dios. Lo primero, vamos a ver en este versículo, a ver qué nos dice. Colosenses 1, del 15 al 18 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él, aquí está hablando, Él es la imagen. Ya están hablando de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, yo lo leo pausadamente para que tú me entiendas, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Jesús. Aquí dice en Él, ahí es donde hay muchos que quieren interpretar como, en Dios. Los testigos de Jehová y muchas personas dicen, no, ahí no está hablando de Jesucristo, está hablando de Dios. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Tú cuando alzas a ver a los cielos, tú puedes decir millones de estrellas y muchos entendidos que conocen eh, en todo el tema de, podría decir, del cosmos, van a decir hay millones de galaxias, planetas, el sol, la luna. Y aquí te dice claramente, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, todo lo que tú puedes visualizar en la tierra. El amanecer, las montañas, los animales, las mismas frutas, los ríos, los riachuelos, eh, los paisajes, los volcanes, el mar, las playas, bueno, toda esa creación de Dios se dio por Él, por Jesucristo. Pero vamos a analizarlo más. Y las que hay en la tierra, visibles, que tú las ves, e invisibles. Visibles, las puedes ver, e invisibles. Aquí cuando habla de invisibles, ya está hablando de lo que existe en el mundo espiritual. Todo fue creado por Él. Sean tronos, aquí dice, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí muchos dicen que es Dios, no. Él y para Él. Y vamos a comprobar que está hablando de Jesucristo. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas. Escucha, y Él es antes de todas las cosas, o sea, de la creación del cosmos, del sol, de la luna, de las estrellas, de la selva, de África, de todo, de la tierra, de los continentes. Y todas las cosas en Él subsisten. Todo subsiste.
por Él. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza del cuerpo que es la iglesia? Jesucristo. Él, que es el principio, el primogénito. Aquí dice, Él, que es el principio. Cuando te dice que es el principio, está hablando claramente de, de lo que arrancó, del principio, no hay más. Él es el principio, el primogénito nuevamente de entre los muertos, el primero de entre los muertos, para que en todo tengan preeminencia. Él estuvo siempre. Entonces, después de la escritura, afirma que Jesús es el primogénito de toda la creación. Vamos por el primer punto. El punto A, vamos a analizar esto. En todos los versículos nos dice, vamos a ver, el punto A, en Él fueron creadas todas las cosas. Por ende, vamos ahí, por ende en Él no es un ser creado. Si en Él fueron creadas todas las cosas, es imposible que sea un ser creado por Dios. Porque fueron creadas todas las cosas en Él. El segundo punto, todo fue creado por medio de Él. Todo fue creado por medio de Él. Y para Él. Eso dice la Escritura. Por Él y para Él. Por ende, no puede ser un ser creado. El punto C. Él es antes de todas las cosas. Él es antes de todo. Por ende, no puede ser creado. Si Él es antes de todo, ¿cómo pudo haber sido creado? Es un buen punto. Lo vamos analizando. Entonces, el punto D. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Al leer esto, los testigos de Jehová, ¿sabes lo que responden? Pero todo lo anterior se refiere a Dios, no a Cristo. Pero en el punto D, dice, y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Y la palabra sustenta esta parte. Porque ahí no dice que Dios es la cabeza, dice que Jesucristo, el Hijo, es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Entonces, si todo eso se refiere a Dios, no a Cristo, hay una contradicción en la Biblia. Si es solo a Dios esto y no es Cristo, hay una contradicción en la Biblia. Si seguimos la postura de no solo los testigos de Jehová, sino de otras sectas o de otras personas que creen en esto, ¿por qué resulta que la cabeza de la iglesia es Cristo? Vamos a verlo con un sustento bíblico. Efesios 5:23, ¿qué nos dice? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Resaltado, así como Cristo, no dice como Dios, no dice como Elohim, no dice como refiriéndose exclusivamente a Dios, dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo, y Él es su Salvador. Y Él, Jesucristo, es la cabeza y el Salvador. Efesios 4, 15 al 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos en Él, que es la cabeza, esto es Cristo, dice. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Se refiere a Cristo. Está hablando de Él.
Así es, Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, el pasaje anterior que se refiere a Cristo, porque Cristo y Dios son uno. En toda la Biblia encontramos esto. La Biblia, de por sí, su base, no solo su base, sino toda ella está hecha justamente para llegar al Hijo de Dios. Toda la Biblia se basa en relatos, en historia real, para darnos la historia totalmente real de un siervo que siendo Dios, dio su vida por nosotros, en el Antiguo y en el Nuevo. Todo tiene que ver con la parte principal que es Jesucristo. Entonces en Cristo fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y Él es la cabeza de la iglesia. Para que todo esto sea posible, Cristo y el Padre uno son. Recuerden que la iglesia no es un templo. La iglesia somos todos. El significado de iglesia es apartados, ¿sí? Apartados para la adoración a Dios, apartados para seguir a Dios, ¿sí? Eso es la iglesia. Entonces los apartados son los creyentes, los que creen en Jesucristo, los que creen, recuerda aquí que nosotros no estamos enseñando una religión, ¿sí? No confundamos, porque la gran mayoría cuando yo doy estos mensajes, familia, cuando estoy hablando, yo creo que muchos van a decir, pero el Freddy es muy religioso, el Freddy es fanático. No. La diferencia es tener una relación con Dios y tratar, no lo hago solo yo. Muchas personas en el mundo escúchame, de seguir al Señor Jesucristo. ¿Cómo lo siguen? Creyendo en el corazón y tratando de hacer lo que Él estableció con el manual que es la Biblia, para que nos guíe a ser esos hijos de Dios. Santiago 2.19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mira, en este versículo te está hablando de que si tú dices, yo creo en Dios, mira lo que dice Santiago, bien haces. Pero ¿sabes lo que dice? Aquí está siendo como irónico, bien haces. Pero te dice, los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen en Dios. Los ángeles caídos creen en Dios. El mismo Lucifer cree en Dios. Sabe quién es Dios. Así que si tú dices, creo en Dios y sigues, como siempre lo he dicho y no me cansaré de decirlo, sigues tu rumbo, sigues pensando en una forma en la cual solo tú mandas, anárquica se llama, una forma anárquica, una anarquía en tu vida, que solo tú mandas, que solo tú escoges, que solo tú eliges el camino para los tuyos. Mira, yo justo el día de hoy, te comento en esta enseñanza, me ponía a pensar en los hombres, más que en las mujeres, en los hombres que se quebrantan ante Dios. Porque no es por juzgar, pero muchas personas cruzan en mi camino, muchos hombres, y se ve el machismo, se ve la prepotencia, se ve los cerrados que son en su forma de hacer las cosas. Ellos son ley. Y te digo, mira, qué lindo que es ver a hombres de Dios que yo conozco y muchas personas que se entregan a amar a Cristo humillándose
quebrantándose, obedeciendo, sometiéndose a Dios. Y hay muchos hombres tercos, cerrados y que piensan que hasta el hecho de estar con Dios es para las mujeres. Se sienten ridículos al escuchar canciones que alaban a Dios o que adoran a Dios. O el hecho de que estén peor leyendo la Biblia, los encuentren leyendo la Biblia. Eso pasa. Yo creo que el cristianismo es de valientes, no de cobardes. Un espíritu totalmente de valentía y de dominio propio, como dice la Escritura. Entonces, mira, lo que te menciono es que hay que ser valientes, pero mira lo que dice, hay que creer. Aquí dice que los demonios creen y tiemblan. Muchas partes de la Escritura, siempre Cristo, cuando iba a sacar demonios, se topaba con aquellos que le respondían y le reconocían. Le reconocían que Él era el Hijo de Dios, que Él era Dios. El Hijo de Dios estaba en la tierra. Dice la Escritura que Cristo y el Padre uno son. En algún versículo, para confirmar lo que se afirma anteriormente, lo vamos a ver. Segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Escúchame esta parte. Este versículo anótalo. Te lo voy a repetir. La segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos dice, cualquiera que se extravía, todos nosotros, todos estábamos extraviados. En la enseñanza del día domingo hablábamos de los homosexuales, lesbianas, hablábamos de personas que decidieron hacer su vida de esa forma, extraviados. Pero dice, mira, cualquiera que se extravía, bueno, se extravió, y no persevera en la doctrina de Cristo, o sea, no persevera en la enseñanza de Cristo. Aquí esta parte de cualquiera que se extravía también habla de personas que ya conocen a Cristo. Y como tú, que dicen yo creo, no, ya estoy, te puedes extraviar, te puedes desviar, si no te cuidas, si no cuidas lo lindo que es estar enamorado con el Señor. Y dice, y no perseveras ya en la enseñanza de Cristo, no tienes a Dios. Así te dice, no tienes a Dios. Muchos pueden tener a Dios, pero prefieren extraviarse y quizás regresen al camino, o quizás no. Pero aquí también habla de aquellos que se extraviaron, no siguieron ninguna enseñanza. No, allá el Freddy, allá los pastores, allá los que enseñen la palabra de Dios, no importa eso. Yo no quiero aprender más, así estoy bien, más problemas en mi vida, no tengo tiempo yo. No sigues la doctrina, la enseñanza de Cristo. Simple, te responde el mismo versículo, no tienes a Dios. Si no perseveras en la enseñanza de Cristo, ¿cuál es la enseñanza de Cristo? La palabra, lo que estamos aprendiendo. No tienes a Dios, simple. El que persevera, dice, en la enseñanza o en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Amigos testigos de Jehová, no tienen, no estoy juzgando, pero no perseveran en la doctrina de Cristo. Entonces no tienen ni al Padre ni al Hijo, no tienen a Dios en su corazón. Simple. Y aquellos asimismo que piensan que Jesucristo fue un valiente, un revolucionario, no sé, como le tengan en el concepto que le tengan, pero no que es Dios y no siguen su doctrina, simple, no son hijos de Dios, no tienen a Dios en su corazón. El que persevera en la doctrina de Cristo tiene ¿a quién? Al Padre.
¿Y quién más? Al Hijo. ¿Y por qué tienen a los dos si perseveran? Porque el Padre y el Hijo uno son. Otro pasaje que utilizan no solo los testigos de Jehová, sino muchas personas y muchas doctrinas falsas. Apenas llegan a las casas, esto sucede, a enseñar sus doctrinas erróneas. Ellos utilizan un hermoso pasaje que es Juan 3:16. Un hermoso pasaje empere, emperezador. O sea, perdón, esperando, esperando que después de leerlo tratan de distorsionarlo y rebajarlo a un nivel bajo, a un nivel que no es de Dios. Bajan a Jesús como que no fuera Dios. Vamos a verlo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usan este versículo para decir que Dios creó a su Hijo directamente. Vamos a ver, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Aquí dice que Jesús se le conoce como el Verbo en la Biblia, el Verbo de Dios. Vamos a ver con la Biblia y comprobemos que Juan 3:16 nos está hablando de un Jesucristo, el Hijo de Dios, que es Dios mismo. Juan 1:1 dice, Juan 1:14, y aquel verbo, habla de Jesús, fue hecho carne. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Juan 1:1, ¿qué nos dice? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Qué linda palabra. En el principio era el verbo. ¿Cuál es el principio de todo? Si te dicen en el principio, es de donde se arranca, donde no hay más. En el principio era el verbo. O sea, en el principio era Jesucristo. Y el verbo era con Dios. O sea, Jesucristo y Dios estaban ahí. Y el verbo era Dios. Era Dios ahí mismo. Es Dios. Vamos a hacerlo más práctico. La fórmula del agua. H2O. Son tres partes distintas, pero son lo mismo. H2O se unen, al unirse forman el agua. Hidrógeno, oxígeno, al unirse el H2O, lo que hacen es ser la fórmula del agua, son uno mismo. Los tres son uno mismo. ¿Y qué sucede con esto? Es lo mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno, tres en uno. Aquí estamos hablando obviamente de Jesús y Dios. Entonces, Jesús es el verbo y el verbo era con Dios. Está clarísimo. Pero vamos a ver lo que hicieron los testigos de Jehová con este versículo. Como les digo, no quiero atacar a ninguna secta o a ninguna denominación en este caso. Estoy dando una enseñanza en este momento que tiene que ver con los testigos de Jehová y con personas las cuales piensan que Cristo no es Dios. Pero debo enseñar esto para estar clarísimos, ya que en la puerta de tu casa
te pueden golpear y pueden quizás hablar contigo. Y tú puedes contestar, porque ellos saben mucha Biblia, pero distorsionada. Y tú deberías estar listo y preparado para saber contestar cuando esto suceda. No te pongas nervioso, porque es muy fácil contestar. Con los versículos que yo te doy, aquí es clarísimo que Jesucristo es Dios mismo y que es el Hijo de Dios que murió por nosotros para limpiarnos y lavarnos de esos pecados, para la salvación. Entonces, ¿qué nos dicen aquí? Aquí alteraron sus Biblias. Ellos tienen alteradas sus Biblias y a esto se suma un libro más que es la Atalaya, ¿no? Cambiaron y vamos a ver la cita en la Biblia de los Testigos de Jehová. ¿Qué nos dice? Esta es la cita que nosotros vimos. Les voy a leer nuevamente la que nosotros leemos normalmente. Primera, Juan, 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora vamos a ver qué nos dice en la Biblia de un testigo de Jehová. En el principio la palabra era. Ya no es el verbo, sino aquí dice la palabra era. Y la palabra estaba con Dios. La palabra. No dice el verbo. La palabra estaba con Dios. Y la palabra era un Dios. Y la palabra era un Dios. O sea, aquí despojaron a Jesucristo, que el verbo era Dios, dice. Y el verbo era Dios. En cambio ellos ponen, y la palabra era un Dios. O sea, están aquí poniendo como era un Dios creado, un Dios más. Clarísimo. Cambiaron y palabra era Dios por y la palabra era un Dios. Está clarísimo. Hay dos cambios sutiles, pero que cambian todo el sentido del versículo para justificar su doctrina errónea. Cuando alguien te visite o tú conozcas a alguien, solo dile, Juan 1:1, te la enseñaré en mi Biblia, porque la tuya está alterada. El punto 1, cambian Dios por Dios con minúsculas, o sea, cambian Dios por un Dios cualquiera, dando a entender que Dios creó otro Dios que era Jesús. O sea, ellos tienen la respuesta así, no, Dios creó a Jesús como un Dios más. Increíble, pero ¿cómo tú te puedes atrever a juzgar a Dios, juzgar a Jesucristo en una forma tan blasfema, se podría decir, porque estás cambiando la escritura? Y Apocalipsis menciona que no puedes ni una sola coma ni una tilde cambiar, porque si no, perecerás en el lago que arde. Antes de decir lo que la Biblia dice de cualquiera que altere la escritura, vamos a verlo en el original. En el original, en el griego, en este caso porque estamos hablando del Nuevo Testamento. Ustedes recuerden que el Antiguo Testamento está en hebreo y arameo. Isaías me parece que es un libro, o Isaías o Jeremías, no recuerdo bien el libro, que está en arameo. Entonces, en griego está el Nuevo Testamento, la traducción que se dio. Y dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y Dios era la palabra. Esa es la traducción. La palabra Dios utilizada en el original es oeos. Esto es en griego. Teos, que significa Dios. El artículo utilizado era la, no un. La palabra, no un Dios. Aquí dice la palabra. Ellos cambiaron el artículo aquí.
o bueno, es decir, y Dios era la palabra, o sea, Dios, Jesús, el verbo, era Dios. Ahora sí, ¿qué pasa a alguien? Lo que yo te decía, y te voy a demostrar con sustento. ¿Qué pasa a alguien que altera la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la Biblia? Búscalo en tu Biblia, anótalo. Mira, Apocalipsis 22, 18, 19. Cuando tú te topes con doctrinas diferentes, sea de la iglesia tradicional, que tienen cientos de enseñanzas distintas, testigos de Jehová, adventistas, mormones, bueno, hay un, etcétera, etcétera, hay un sinnúmero de denominaciones que cambian la escritura o que añaden a la escritura, porque la iglesia tradicional lo que más ha hecho es no solo tergiversar o cambiar la escritura, sino añadir doctrinas y tradiciones de hombres a la enseñanza de Jesucristo, que según ellos es necesaria. O sea, le ponen como inútil a Jesucristo, como que él falló, entonces necesita de doctrinas y tradiciones de hombres porque si no, no está completa su enseñanza. Los testigos de Jehová necesitan de la atalaya, necesitan de cambios en la escritura para entenderla. Los mormones necesitan del libro del Mormón y de varios tomos que tienen del libro del Mormón y otros títulos más para que se añadan a la escritura, ya que para, para ellos este ángel Moroni apareció y les dio un testimonio de que obviamente ellos tenían que escribir una nueva revelación. Los adventistas de igual forma añaden libros o escritos a la escritura y tienen creencias del propiciatorio que se dieron en años como 1882. Según ellos, recién Cristo fue a entregar su sangre a los cielos. Hay muchas enseñanzas distintas. Pero yo te voy a decir, mira, la enseñanza de la Biblia es completa. De Génesis a Malaquías del Antiguo Testamento, vamos con los evangelios, 27 libros más, cartas también que están incluidas, evangelios y cartas hasta el Apocalipsis. 66 libros en total. Es la única revelación, no hay más. Si alguien te viene con Dios ha revelado esto nuevo, no. Ya Dios reveló todo hasta el Apocalipsis. No hay más revelaciones. Ahí se terminan las revelaciones, en el Apocalipsis. Por eso vamos a ver qué nos dice el Apocalipsis. Justamente Juan aquí nos dice, Apocalipsis 22, 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, de las profecías de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, es clarísima la escritura. Si alguno añadiere, iglesia tradicional, mormones, testigos, adventistas, todas estas tipos de denominaciones, si añades a estas, dice, si alguno añadiere a estas cosas, si añades a la Biblia, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, o sea, si quitan, así como lo vimos en el versículo anterior, que ya lo leímos, quién es el verbo y cómo la Biblia de los testigos cambia esto. Y aquí dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Te va a coger Dios y del libro de la vida te va a decir, tú quitaste
o añadiste escritura al libro sagrado que yo dejé, te vas del libro de la vida. Le borra. Y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Clarísima. La palabra es única y no puedes aumentar ni quitar. Ya a esta altura, el artículo, en la altura, a esta altura, en esto que estamos leyendo, en este artículo, se ha demostrado la falsedad de los testigos de Jehová, que han modificado un pasaje, y no solo es uno, son varios, son muchísimos. En su enseñanza cambiaron en su Biblia, desde Génesis tienen cambios con la creación de Dios, porque ellos no creen en la Trinidad perfecta de Dios. Son mentiras de una secta que se atrevió a modificar la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice la Escritura acerca justamente de esto. Juan 5:18 dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle. Los judíos aún procuraban más matarle. Están hablando a Jesús. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los testigos de Jehová, ¿qué le responden a Jesús? Vamos a ver el versículo Juan 14, capítulo 14, versículo 9 al 11. Dice: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Jesús dice, mira, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En el versículo anterior vemos que Dios es igual, que el Hijo es igual a Dios, que uno son. Y aquí vemos que dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si tú crees solamente en Jesucristo y le sigues a Jesucristo, estás siguiendo y creyendo en el Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Familia, debemos de creerlo. Jesucristo es el único camino, es la verdad, es la vida. El único. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, dice Jesús. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en Él, Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Son uno. No hay vueltas que dar. En el anterior pasaje también es bastante claro. Jesús dice: yo soy el Padre y el Padre en mí. Y afirma que Él, que lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Pero de nuevo los testigos de Jehová se atrevieron a modificar las escrituras de acuerdo a su conveniencia. Vamos a ver qué dicen sus Biblias. Qué interesante esta parte. Ya vimos un versículo arriba, que ya yo sé que lo anotaste. Ahora vamos a ver qué dicen ellos. Jesús dijo, el versículo que ya leí, ¿no? Juan 14 del 9 al 11, que ya lo leímos y lo analizamos. En las Biblias de los testigos de Jehová dice así: Jesús le dijo: he estado con ustedes tanto tiempo y aún así, Felipe, ¿no has llegado a conocerme? El que me ha visto a mí,
ha visto al Padre también. Vamos a ver en la parte de arriba. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y ellos ponen, el que me ha visto a mí ha visto al Padre también. ¿Cómo es que dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en unión? Otra vez cambian. En la parte de nuestra Biblia dice, ¿no crees que yo soy en el Padre? Y aquí dice, ¿no crees que yo estoy en unión con el Padre? Cambia totalmente. Porque aquí dice Jesús, ¿no crees que yo soy en el Padre? Que yo soy en el Padre, no en la unión con el Padre. Ya cambió. Seguimos. Está en el Padre, está en unión conmigo. Nuevamente. Dice, está en unión conmigo. Y el versículo nos dice, no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y ellos cambiaron a, ¿no crees que yo estoy en unión con el Padre y el Padre en unión conmigo? Cambiado totalmente. Las cosas que les digo a ustedes no las hablo por mí mismo, sino que el Padre que permanece en unión conmigo, nuevamente, cambiado totalmente, que permanece en unión conmigo. Y el versículo nos dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. Cambiado totalmente. Él hace las obras, creedme que yo soy en el Padre. Pero acá ellos mira lo que ponen. Créanme que yo estoy en unión, otra vez cambiado, en unión con el Padre y el Padre está en unión conmigo. Ponen que Cristo y el Padre están en unión. De otra manera crean a causa de las obras mismas. Y aquí lo que nos enseña la palabra es, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Yo soy, o sea, Él es Dios. Y el Padre en Cristo es Dios, son Dios, son uno. Está clarísimo. ¿Y cómo cambian? ¿Cómo agregan? Entonces nos pone, agregan la palabra unión con, justamente para dar a entender que están unidos, pero no uno en el otro. Esta modificación que hicieron es totalmente sutil, pero si ven, utilizan la palabra 5 veces dentro del pasaje. 5 veces unión con, para denotar que uno está junto al otro. Eso es lo que quieren hacer ver, que están juntos. Eso significa unión. Juntos, no. El versículo, todo este versículo habla, estos versículos hablan totalmente, el párrafo este habla totalmente de que son uno, no de que están unidos. Vamos al original. Ya no me queda mucho tiempo, ya voy a terminar esta enseñanza, pero como les dije, vamos a hacerla en 3 partes, yo creo. Juan 14:10 traducido al griego, ¿qué nos dice? La palabra usada es una preposición que significa en y no aparece en la palabra unión. Entonces, una vez más, la modificación que hicieron los testigos de Jehová en este caso en las Sagradas Escrituras es evidente. Agregaron la palabra unión para dar a entender que no eran el mismo Dios y Jesús, como nos dice el párrafo anterior. Todos esos versículos en este capítulo nos mencionan que Dios y Jesús son uno. ¿Qué dice aquí? Yo estoy en unión, así ponen ellos,
con el Padre y el Padre está en unión conmigo. Están juntos, como quien dice. Cuando lo correcto en el original, en la traducción al griego, es yo soy en el Padre y el Padre en mí. Otro versículo también utilizado por los testigos de Jehová para decir que Jesús es Dios y no es Dios, vamos a verlo la siguiente semana. Nos vamos a quedar aquí, justamente en este versículo que vamos a analizar, Juan 14, 28, vamos a analizar en nuestra Biblia y en la Biblia de los testigos de Jehová en este caso, y de muchas personas que siguen esta secta, que como les dije, no estamos aquí para ir en contra de nadie, pero sí hay la necesidad de que estas personas se transformen, que cojan el verdadero camino y no el camino, como dijo Apocalipsis en este caso, que nos va a llevar no solo a la perdición, sino a quitarnos del libro de la vida. Amén. Entonces hemos terminado esta enseñanza. Vamos a acabar, a terminar orando. Yo quiero que cierres tus ojos. Vamos a poner toda esta semana. Estamos en mitad de semana, siendo miércoles. El resto de la semana para que el día domingo pues también nos levantemos con todo el ánimo de reunirnos, de estar unánimes en oración, no solo en oración, sino aprendiendo la palabra de Dios. Te recuerdo que el que cree en Cristo, todos los días son entregados a Cristo. No solo el domingo. Tus días deben ser con las primicias de la mañana, hablando con el Padre, hablando con nuestro Señor Jesucristo, orando todos los días y arrepintiéndote de tus pecados, porque sabemos que todos los días pecamos, sea de mente, de corazón, de vista, sea inconscientemente, pero nosotros pecamos y debemos arrepentirnos y hablar con nuestro Señor. No solo eso, debemos tener una conexión con la Escritura. Ahora yo en esta enseñanza te he dado varios versículos para que tú analices, para que tú veas y escudriñes quién es Jesucristo. Lo más lindo es saber que Jesucristo es Dios y que Él es el camino, la verdad y la vida. Como dijo Pedro, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna para llenarnos, para guiarnos? Yo quiero que cierres tus ojos en este momento. Cierra tus ojos. Padre Celestial, mi Dios amado, te doy las gracias por tu palabra. Señor, tu palabra nos llega, nos pasa como una espada filosa, Señor amado. Traspasa, Señor amado, llega hasta nuestros huesos. Hasta los tuétanos, dice tu palabra, de los huesos llega tu palabra. Así nos ha llegado, Señor. Aprendemos más de ti. Sabemos más. Mi Dios amado, que esta palabra que tú nos has enseñado este día, Señor amado, sea para predicarla, para proclamar tu nombre, para saber quién eres y para poder proclamar verdaderamente, sin añadiduras, sin quitar ni añadir tu palabra, así como muchos lo están haciendo. Creemos en ti, Señor Jesucristo, que viniste a esta tierra, que siendo en forma de Dios, no consideraste ser igual a Dios, para bajar a la tierra, para despojarte de tu poder y bajar a la tierra y hacerte siervo, no solo hombre, sino siervo, esclavo, para morir en una cruz por todos nosotros. Yo te doy las gracias, Señor. Te doy las gracias por lo que hiciste en la cruz, por resucitar, y que esta predicación, Señor amado, no sea en vano, como dice Pablo,
porque si tú nos resucitabas sería en vano todo lo que hemos creído. Creemos en tu palabra, creemos que tú eres real. Creemos que tú, Señor amado, apareciste ante 500 personas. Apareciste ante todos, Señor amado. Tus discípulos estaban ahí. Traspasaste las paredes porque todos estaban quizás encerrados. Así dice tu escritura en Lucas. Pasaste las paredes y apareciste a tus discípulos. Cenaste con ellos. Comiste pescado y miel. Les enseñaste tus manos, Señor. Eres real. Al enseñar tus manos y tus pies, confirmaste que todos vamos a resucitar y que la muerte simplemente ahí no se acaba todo. En la muerte hay ganancia, porque vamos a resucitar en ti, Señor amado. Tú demostraste que hay vida después de la muerte, y eso lo creemos, Señor amado. Yo te doy las gracias, Señor amado, por cada persona que está oyendo este mensaje, esta enseñanza, por sus familias, Señor amado. Danos la fuerza necesaria. Danos, Señor amado, de ti en el resto de esta semana. Enséñanos más, guíanos más, danos fuerza a través de tu Espíritu Santo para entender que no todo en la vida es lo material, es lo vano, Señor amado. Hay una profundidad en la vida, hay un propósito en la vida, y ese propósito eres tú, Señor amado, nada más. No el hecho de crecer en el intelecto como persona, en filosofías baratas, sino crecer espiritualmente y sabiamente en ti. Te doy las gracias, Señor, por tu sabiduría, por la cual nos das no solo a nosotros, a muchos que te siguen, Señor amado. Te doy las gracias, Señor amado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en las tentaciones, mas líbranos del mal y del maligno. Tuya es la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Familia, el día domingo, 10 de la mañana, nos vemos puntuales para seguir con el tema que tenemos, que es los hijos de Dios de la primera carta de Juan. ¿Sí? Seguimos con ese tema y muchos temas más que vamos a seguir. Dios les bendiga, nos vemos el día domingo.